Y así se presenta el Puente Internacional de la Amistad, tránsito totalmente fluido, 16 grados. Reiteramos esto, vamos a amanecer con 9 grados de temperatura el día de mañana, un día muy especial, el Día de Todas las Madres en nuestro territorio. Mucha gente va a celebrar, los que tienen la dicha aún, y con todo, indudablemente, porque son absolutamente todo, valga este jueguito de palabras. Y la máxima va a ser de 20 grados. A cuidarnos, a no ser simplemente parte de la estadística al día siguiente. Nosotros ya estamos en franja horaria de puntos de vistas. Vamos a dar paso a nuestros compañeros para que puedan desarrollar temas seguramente muy interesantes en este día feriado. Mañana otra vez feriado y así sucesivamente. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Un gran abrazo desde acá. Feliz Día de la Patria para toda la gente de Ciudad del Este, Alto Paraná, para todos los amigos también. Adelantamos el saludo a todas las mamás del equipo, a las madres también que trabajan con ustedes, a las madres de ustedes, en fin, a todas las madres que nos tocan de cerca, también ya el saludo. Y adelantando un poquitito, Luis, porque sé que hay muchos temas allá, hoy nos metemos en tema histórico, que siempre ustedes saben es una pasión nacional, así que eso en un ratito vamos a tener acá, atentos también a lo que pasa en Ciudad del Este, donde sé que hay muchas novedades policiales de última hora también. Sí, impresionante el movimiento. Hoy mostrábamos cómo un grupo tipo comando asaltó a funcionarios de una empresa que iba a trasladar a la zona del microcentro productos electrónicos, pero que una falla mecánica de ese objetivo hizo con que terminen yéndose del lugar, huyendo con las manos vacías. Estos delincuentes que se movilizaban en una camioneta lujosa. Además, mostrábamos recién como un grupo de jóvenes festejaba un cumpleaños y llegaban motochorros para asaltarlos. Terminaron los delincuentes siendo linchados, denunciaban inacción de la policía. Sexto día de búsqueda intensa del cuerpito de Isabela de 3 años que no puede ser encontrado aún. Hoy pidieron mayor esfuerzo, unidad de instituciones, voluntarios para poder intensificar la búsqueda ante la agonía de los familiares, teniendo en cuenta luego el contexto de esta historia trágica. Diego, imagínense, nos ponemos en la piel de esta familia, la incertidumbre reina ante la falta de noticia de Isabela, además de otros tantos hechos. Y hacía yo recién el jueguito de palabras para dejarte, Diego. Nuestras madres y los que tenemos la dicha son todo, evidentemente, y vamos a festejar con todo mañana. Pero, ojo, no exageremos, no seamos simplemente estadística al día siguiente. Te envío un gran abrazo, querido Diego, a disfrutar. Muchas gracias, Luis. El saludo de vuelta entonces reiterado y nos sumamos a esa recomendación también con respecto a los cuidados el día de mañana, que no sea un día de vuelta de contar accidentes de la manera más trágica. Nosotros ya arrancamos con puntos de vista. Con 5, ahora sí puntos de vista. Feliz feriado para todos, mucho movimiento en Asunción, en el centro de Asunción mucho movimiento y también en algunas ciudades del interior hubo festejos importantes, pero a la medianoche hoy se concentran un montón de actividades en el centro de la capital, así que quien quiera venir, quien pueda venir, hay muchas actividades realmente a partir de ahora y hasta el cierre del día y también mañana que es el Día de las Madres, así que arrancamos ya con la información. Nosotros vamos a hablar de historia hoy, de arranque nomás, para analizar y escuchar y aprender algunos puntos de vuelta sobre nuestra independencia. Pero además queremos hablar del clima porque no digo que nos sorprendió, pero sí vino bastante bien este fresquito de feriado para arrancar el 14 de mayo con algo, no sé si decir frío, pero sí temperaturas muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados en las últimas horas. Ahora tenemos 13 grados, la sensación térmica es de 11.8, la humedad del 75%, hay vientos del suroeste soplando a 13 kilómetros por hora. Datos actuales del tiempo, el movimiento de la ciudad, les decíamos, incesante, se ve en la costanera, se nota también en las avenidas. Y ya hablamos del clima para esta noche. La temperatura baja un poco y mañana amanecemos con 10 grados, ya frío, en el arranque del Día de la Madre. Así que hablamos de eso también, viendo un poco el extendido y miramos lo que va a pasar a partir de mañana. Miércoles la mínima 11 y la máxima 17, cielo nublado en la capital.
Para el día jueves, el retorno a la actividad normal laboral, la mínima 14 y la máxima 19, con algunas precipitaciones, al igual que el viernes, donde la mínima será de 13, la máxima de 18, con lloviznas. Y el día sábado pasan las precipitaciones, cielo nublado, mínima de 11 y máxima de 19 grados. Su bicentenario con cientos de fiestas, que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. Y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó. Muy bien, 19:08, le ponemos ya toque histórico a nuestra jornada, esperando el Día de las Madres, pero por supuesto, hablando de la independencia, en estos 2 días feriados que tenemos, por supuesto, aprovechamos siempre para reflotar un poco los temas históricos. Se ha hecho ya costumbre, hay que decirlo, y creo que viene muy bien. También aparte recibimos algunos libros de regalo. Así que, Edith Caballero, muchas gracias por estar acá, doctor, muy amable, y gracias por los libros también desde ya. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un saludo a la audiencia y un gusto estar aquí compartiendo nuevamente con Enrique y contigo, recordando este Día de la Patria y feliz Día de la Patria para todos. Muy bien, muchas gracias. Enrique también, Enrique Cos, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por venir. Buenas noches, Diego, profesor, y a la audiencia. Buen día para hablar de historia. ¿Ustedes compartieron aula, digamos? No. Ya, yo soy mucho más... Ya. No, pero como docente y alumno, ¿o no? No, lamentablemente no. Yo enseño en la Escuela de Ciencias Políticas y en la carrera de Historia ya no dejé de enseñar hace muchísimo. ¿Dónde se estudia historia? ¿Es en la UNA? ¿Cuáles son las...? En la UNA, en la UNE y en la UCA. Hay carreras de... Así se llama, historia. Historia. Sí. ¿Y el grado de licenciatura en historia? Historia, así. Y básicamente es docencia e investigación, serían las áreas más comunes, digamos, ¿verdad? Así mismo, y ahora creo que le estaban dando un énfasis en el tema de museos y todo eso, pero es más docencia e investigación. ¿Ustedes sienten que cambió después del Bicentenario la mirada que tenemos los medios, por lo menos, con respecto a la historia y la, no sé si la importancia, pero sí como algo que sí o sí tiene que estar en ciertas fechas, el comentario, el recuerdo histórico, que no sé si antes se hablaba mucho o se hablaba tanto de esto? Yo creo que las redes sociales permitieron tener una mayor visibilidad de algunos elementos históricos y también yo creo que sí, obviamente el Bicentenario significó un momento de mucho orgullo y de mucha preeminencia de lo histórico, ¿verdad? Creo que permitió también acercar a nuevos actores, a nuevas interpretaciones y a nuevos temas, ¿verdad? Y siempre los medios en general recordaban las fechas, pero creo que también se fueron generando nuevos espacios para poder divulgar el conocimiento histórico. Y antes eran 2 o 3 referentes, yo creo que hay muchos más referentes hoy en día. Pero hay una generación que se animó, digamos, a discutir algunas cosas que en tiempo de la dictadura obviamente no era tan factible, ¿verdad? Sí,
claro, la democracia abre un poco la discusión y las redes sociales también democratizan un poco la discusión. Pero pasa eso con la historia en general, ¿verdad? No hay más vacas sagradas, digamos, ¿verdad? Y bueno, depende con quién hables, ¿verdad? Hay gente que siempre tiene sus íconos, ¿verdad? Pero claro, se ha moderado bastante la discusión con respecto a antes, ¿verdad? Y yo creo que respondiendo a lo de si hubo un cambio en la atención y demás, yo creo que contribuyó también que se haya vuelto a hacer 14 y 15 de mayo, porque competir con la madre pues es difícil en atención, ¿verdad? Así que ese doble feriado creo que ayuda también a hablar de este tema. La independencia tiene hechos que están en duda, digamos, o en general hay un relato más o menos heroico, más o menos romántico que no se separa, digamos, de acuerdo a la fuente o de acuerdo a la interpretación que haya. Bueno, ahí yo creo que la discusión más importante que se da es sobre el protagonismo y sobre de tal o cual personaje dentro de todos los hechos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hoy, 14 y 15 de mayo, nadie puede dudar el rol de Pedro Juan Caballero, por más de que muchos, dependiendo de que si son más francistas o menos francistas, quieren decir, no, en realidad Pedro Juan Caballero era un peón de lo que el doctor Francia diseñó todo, ¿verdad? Entonces, es darle un mayor o menor protagonismo a los personajes, ¿verdad? Entonces, es ahí donde muchas veces empiezan las discusiones. Otra cosa que yo creo que también, con respecto a este proceso de independencia, que muchas veces no se menciona y que se pone a veces como una cuestión en tela de juicio, es el tema hasta dónde realmente ellos querían una independencia ese 14 y 15 de mayo, ¿verdad? O sea, qué es lo que ellos realmente pretendían. Y en ese momento, puntualmente, era evitar que Abreu vaya a traer las tropas portuguesas. Ellos querían una independencia de España, sí querían. ¿Qué tipo de independencia, qué tipo de proyecto de país? Es lo que de alguna manera se enuncia en la nota del 20 de julio, ¿verdad? Que es formar una confederación con el resto de las provincias del virreinato. Pero ese proyecto después se va dando cuenta de que no estaban dadas las condiciones, ¿verdad? O sea, el concepto de independencia que tenemos hoy como Estado no era el principal objetivo, se puede entender en aquel momento. En ese momento no todavía, ¿verdad? Y en ese 14 y 15 de mayo vos le preguntabas, volvés a una máquina del tiempo y le preguntabas a Pedro Juan Caballero qué es lo que ustedes quieren hacer, y ellos te iban a decir posiblemente no, lo que queremos es que no la presencia portuguesa de poner o lograr un cambio en la forma de gobierno, pero una alianza con las otras provincias, ¿verdad? Una confederación, que es lo que finalmente se planteó, ¿verdad? Que lamentablemente no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque Buenos Aires no aceptaba perder el control de los impuestos y el control político que ellos tenían como sede del virreinato, ¿verdad? O sea, era complejo el momento que se vivía acá, ¿verdad? Muy complejo, y hay que recordar que había un signo de interrogación gigantesco en ese momento, y era qué va a suceder en Europa. Porque recordemos que el chispazo inicial que provoca toda esta revolución es la invasión napoleónica a España, ¿verdad? Donde le sacan al rey, y ahí se genera una disputa entre reconocer al hermano de Napoleón, José I, Bonaparte, o Fernando VII. Ese es Pepe Botella. El famoso Pepe Botella. Su afición al trago, ¿verdad? Supuestamente, pero en realidad parece que era porque era chiquitito y la forma que tenía era un garrafoncito, entonces por eso era la manera en que la gente se burlaba de él. Sí. Entiendo. Bueno, y esa es la interna española, digamos. Sí, entonces la gran incógnita es ¿qué va a pasar ahí? Ya está vencida España y Francia va a dominar España por las décadas que vienen, o esto se va a revertir pronto, no se sabe. Entonces acá lo que se hace básicamente es disputar localmente el poder, o sea, los criollos, y ahí entran los Pedro Juan Caballero, los Francia, etcétera, etcétera, toman el poder, pero no hacen una declaración formal de independencia, ¿verdad? Entonces ahí podían pasar muchas cosas. Y lo que hacen es, hay historiadores que le llaman la máscara de Fernando VII, ¿verdad? Decir, nosotros gobernamos en nombre del rey mientras el rey no está, que es una forma disimulada de tomar el poder sin ser un traidor ante los ojos de la corona, ¿verdad? Porque realmente el rey que estaba en Francia, preso, no te podía mandar un WhatsApp, che, Pedro Juan, hacen esto, claro, aquello, ¿verdad? Entonces, tomaron el poder, pero en nombre del rey, que es lo mismo que hicieron en Buenos Aires, en otra junta, y es lo mismo que hicieron los propios españoles, ¿verdad? Cuando ellos hacen su junta en Sevilla y después su consejo de regencia en Cádiz, lo que hacen es revertir la soberanía a sí mismo, mientras el rey no está. Y la diferencia es que acá dicen, momentos, si eso hacen allá, ¿por qué no podemos hacer acá lo mismo? Entonces, ¿por qué hablamos de independencia? Porque en los hechos, en la práctica, a partir de ese momento las decisiones se toman acá, pero sin decir somos independientes.
sea, son paraguayos ya que toman el poder, digamos, y las decisiones. Bueno, ellos no se consideraban paraguayos, ellos eran todavía españoles, ¿verdad? O sea, cuando ellos son españoles de Quito, españoles de Asunción, son los criollos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en la escuela como criollos. O sea, ellos... nacidos en la colonia. Nacidos en la colonia, en la provincia, y personas que tenían un liderazgo. En el caso, por ejemplo, Fulgencio Yegros, en el momento, ese 14-15 de mayo, Fulgencio Yegros es teniente de gobernador en Itapúa. ¿Qué es teniente de gobernador? Era el vicegobernador. O sea, Velasco le delegó poder a él en Itapúa, o sea, para darse cuenta que ellos eran parte de esa estructura, pero una estructura que tenía sus límites, y ese límite era que si vos no eras peninsular no podías llegar a determinados cargos. ¿Qué pasó? No puedes ser gobernador si no eras. No podía ser gobernador de pleno derecho, ¿verdad? Porque los gobernadores venían desde España. Otra cosa que es importante también entender, en ese momento de crisis, la Junta Suprema Central que se formó en España le escribió a los españoles de ambas orillas. Entonces, ahí es que la Junta Suprema Central intenta hacer un mensaje, por sobre todo un mensaje bastante conciliador con los criollos. Hay algunos historiadores a nivel internacional que consideran que de alguna manera, en algún sentido, algunos de los procesos de independencia fueron conservadores. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1812, que después se promulga, justamente le llaman la Pepa porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, el día de San José, esa Constitución era excesivamente liberal. Y a muchos de los líderes, incluso criollos, no les parecía muy simpático ser tan liberales, ¿verdad? Ya eran mías de la época. Sí, ya. Entonces, es como una reacción. Incluso en algunos casos se piensa que las revoluciones fueron bastante conservadoras, porque son muy pocos los líderes de la independencia que proceden a la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Aquí en Paraguay, para los esclavos, la independencia no llegó hasta 1869, cuando finalmente se hace la abolición de la esclavitud, ¿verdad? O sea, tarde, digamos, ¿verdad? Sí, ya es uno de los últimos países en abolir, ¿verdad? Qué interesante. No fue popular la independencia en el sentido, no digo que no haya caído mal, sino no fue acompañada del pueblo más allá de los líderes que estamos hablando, o sí un acompañamiento de la ciudadanía, de la gente en esas horas. Y primera respuesta es que es un poco difícil saber porque no tenemos muy buenos instrumentos de medición. No hay mucho dato de eso. No hay encuestas y demás. Yo creo que en un primer momento la mayoría de la gente habrá estado en el medio, indiferente o esperando a ver qué pasaba. Pero te diría que entre la llamada clase criolla habrá tenido una buena base de apoyo, ¿verdad? Es decir, recordémosle a la gente, los criollos, los descendientes de españoles, que voy a usar una palabra fea, ¿verdad? Puros, en el sentido de que no se mezclaron con los indígenas, no eran mestizos, ¿verdad? Esa era la base de apoyo más fuerte, porque era la clase que le disputa a los españoles que nacieron en España, ¿verdad? Ustedes tienen más derechos, manejan el comercio, ustedes son los gobernadores, tienen los altos cargos. Y es ahí donde se ve un fuerte apoyo criollo. Vos ves todos los grandes próceres en todos nuestros países y son todos criollos. Los oficiales en los ejércitos revolucionarios son criollos, a diferencia con el resto de la población. Si vos te fijas, la tropa común, el soldado que peleó las guerras de independencia, en los dos bandos tenés mestizos, tenés ¿verdad? El pueblo común en los dos, porque no tenía mucho que ganar. Un indígena, por ejemplo, que tenía que ganar con la independencia, ¿verdad? Pero el criollo tenía mucho que ganar, ¿verdad? Entonces, entre los criollos se ve un apoyo fuerte. E incluso se ve, hubo comentaristas previo a la independencia, porque a veces con el diario del lunes es más fácil de opinar, ¿verdad? Pero hay gente que visitó América y ya describió que había una tensión muy fuerte entre los criollos y los españoles. Uno de ellos decía tanto así que a veces dentro de una misma familia el hijo criollo resiente al padre español, ¿verdad? Entonces ahí está un poco el caracú de la pelea. Y en cuanto a los hechos en sí, entre el 14 y 15, ¿cómo podemos contar, digamos, más allá de lo que normalmente se maneja? ¿Cómo se sucedieron los hechos, digamos, desde, no sé, los primeros días de mayo hasta el 15? En realidad un poco antes creo que es la referencia, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que había varios núcleos revolucionarios, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos núcleos es descubierto y sus líderes son todos confinados a Fuerte Borbón, a Fuerte Olimpo. Velasco actúa implacablemente, o sea, estos estaban queriendo conspirar, entre ellos estaba un cura Sarmiento de Concepción y otros más. Entonces, esos son todos apresados y enviados a Fuerte Borbón, confinados.
¿Qué año más o menos eso? No, a comienzo de 1811. Después, por ejemplo, Grance, que era un oficial que estaba ahí en la zona de Yaguarón, medio quiso, esperando a la avenida de Belgrano, ahí estaban las tropas acantonándose en Yaguarón, quiso medio decir, ¿para qué vamos a pelear? Acá en realidad tenemos que abrazarle a los argentinos y echarle al gobernador. También tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Entonces había como varios sectores, el propio Somellera, que era de origen bonaerense, que era el asesor letrado del gobernador, también estaba con un grupo conspiraticio. Los hermanos Iturbe intentan hacer un plan para de liberar a los prisioneros argentinos que estaban acá en Asunción y con ellos hacer el levantamiento. Ese plan se descubre en abril de 1811 y lo llamativo es que a los Iturbe no los mandan ni presos ni confinados. O sea, era como que Velasco estaba en unas circunstancias bastante complicadas. Mientras tanto, el Cabildo está carteándose con el virrey que está en Montevideo, ¿verdad? Y pidiéndole auxilio. Ahí en ese pedido de auxilio, por ejemplo, viene un grupo de miñones. Miñones es un tipo de soldados, de miñones catalanes, que son los que vienen a ser de guardia de Velasco. No sabemos más o menos cuántos son, no se pudo determinar, pero posiblemente haya sido un pelotón, ¿verdad? Que haya venido para hacer de su guardia personal en esos días previos, ¿verdad? Entonces, la situación no era fácil. Había un plan que era este plan de evidentemente ya después de la victoria de Tacuarí, Velasco ve que había algo y por lo tanto no le permite a Cabañas volver a Asunción, que era el jefe, a Manuel Atanasio Cabañas, y Cabañas se lo manda a su estancia confinado. A Yegros lo nombra su teniente gobernador y le dice, andate a Itapúa a esperar ahí cualquier cosa. Eso la previa. O sea, él va tratando de disolver las cabezas, pero evidentemente no pensó que los jóvenes oficiales no iban a reaccionar como reaccionaron ese 14-15 de mayo cuando viene la presencia de Abreu y eso hace que se aceleren los acontecimientos. Vamos a volver al relato del 14 y 15, en un ratito vamos a hacer una pausa nomás, así que les pido un segundito nada más, breve, corte, y ya volvemos para seguir hablando de la independencia nacional. Muy bien, seguimos nosotros hablando y repasando un poquitito de la historia. La verdad que es mucho más repasar. Gracias a ambos por estar con nosotros, tanto Eric como Enrique, que nos acompañan en esta noche. Tenemos poco tiempo, así que quería recapitular un poco los hechos del 14 y 15, si podemos hacer así un repaso de lo que pasó entre ambas fechas, digamos. Mira, 14 y 15 es un protagonismo de Pedro Juan Caballero, sobre todo, acompañado también por Iturbe, Rivarola. Donde él básicamente, por decirlo así cotidianamente, se la juega. Ahora se la juega Pedro Juan porque el gran jefe de la revolución era Fulgencio Yegros en ese momento, que como dijo Jerib, estaba en Itapúa, estaba lejos. Y le llegan rumores de que ya se sabía lo que ellos estaban haciendo, de que les pillaron. Y aparte de eso también les llega el chisme de que el gobernador estaba pactando con José de Abreu, que era enviado de Portugal, donde se estaba ahí negociando el envío de tropas portuguesas a la provincia. Entonces ellos decían, bueno, si ya nos están pillando y si encima van a ir a traer tropas portuguesas, no le podemos esperar a Yegros, hay que hacer ahora la cosa. Y entonces Pedro Juan Caballero, con pocos hombres, hace esa apuesta, va tomando pacíficamente los cuarteles que están alrededor de lo que hoy es el Congreso Nacional, ¿verdad? Se va a hablar con Mauricio José Troche, que tenía sus 33 curubateños, ¿verdad? La tropa de Curubaté que estaba en ese cuartel estaba también un poco molesta porque le querían mandar de vuelta a su valle sin pagarle su salario. ¿Verdad? Había una disconformidad. Sí, después otro de los jefes de guardia, uno de los cuarteles, era pariente también de uno de los sublevados y así, les convencieron a todos como para que se sumen y rodean la casa del gobernador, hay una serie de negociaciones. Dato curioso, Gamarra, el prócer, vencedor de Paraguarí, estaba con el gobernador defendiéndole al gobernador. Y él incluso le propone, vamos a hacer un contragolpe contra esto, ¿verdad? Y el que la ataja es Velasco. ¿De cuántos hombres hablamos de sería un eventual levantamiento armado, una eventual pelea? No era muy grande el combate, digamos, eventualmente. Hubo un intercambio de fusilería entre justamente estos guardias miñones. O sea, hubo disparos. Hubo disparos, ¿verdad? No hubo heridos de ninguno de los dos bandos, ¿verdad? Después le mandaron, por ejemplo, a un cura que estaba con Velasco, que tenía fama de santo, Fray Inocencio Cañete, para que tratar de mediar. Al Cañete no le abrieron la puerta. O sea, esa noche fue una noche larga, una noche de muchas tensiones,
donde finalmente, ¿qué es lo que ocurre? A la mañana cuando ya le da la intimación de que le va a cañonear, porque ¿qué es lo que le pedían? Dos cosas le pedían: que los portugueses no se muevan, que entreguen las llaves de la tesorería y las llaves del arsenal, ¿verdad? O sea, esas eran las condiciones. O sea, no es que le estaban pidiendo que se rinda, no le estaban diciendo que le iban a tomar preso. A Velasco no se le toma preso esa noche. Él sigue estando en la casa de los gobernadores. Curioso, por lo menos, cuando menos curioso, ¿verdad? O nos llama tanto la atención. Sí, es curioso ahora, pero era una fórmula recurrente para los revolucionarios de esa época. Ahora, en otras partes de América también al virrey o al gobernador se le tenía un rato nominalmente con la fuerza revolucionaria, pero el poder real ya eran los revolucionarios. Ahora, de hecho, que fíjate, el primer gobierno, el triunvirato, que es el que tenía que gobernar mientras tanto hasta que se reúna en Congreso y se decida qué hacer. Fíjate que los que tenían el poder ahí eran los militares, y cuando se hace la Junta Superior Gubernativa meses después estaba Javier Bugarín, a quien lo echan porque los militares pidieron, ¿verdad? Entonces ese era el poder real. Claro. Y también otro hecho que también es curioso, digamos, que Velasco se queda en Paraguay. Sí, él se queda en Paraguay. Hay un intento en el caso de Velasco. En febrero de 1812 la Junta Gubernativa le escribe a la Junta de Buenos Aires que le permita que vaya Velasco a Santa Fe, que ellos quieren echarle a Velasco. Hay que recordar que en septiembre hubo un intento españolista de reponerlo en el poder, entonces que se descubre también esa conspiración. Entonces quieren mandarlo a Velasco. Dice, tiene 2 baúles y tiene un esclavo, ¿verdad? Con ese era el paquete que querían enviar, y la Junta de Buenos Aires le dice, no, acá nosotros tenemos demasiado problema para traerlo otra vez aún, porque hay que recordar que Velasco era un referente en la lucha contra las invasiones inglesas. Entonces tenía también sus contactos en el Río de la Plata, no solamente como gobernador, sino como militar. Entonces la Junta de Buenos Aires no acepta. Y finalmente Velasco termina aquí en Paraguay. Hasta morir en Paraguay. Hasta morir en Paraguay, sí. Paraguay es un caso único de este método, o podemos comparar con otras independencias de la zona, digamos, o en los otros lugares fue más cruento. Sí, bueno, pasa que Paraguay tuvo, vamos a decir, la bendición de que la guerra de independencia no le toca, ¿verdad? Los grandes combates son en parte de Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, ¿verdad? Acá no hubo grandes batallas, más allá de la expedición de Belgrano. Entonces fue bastante tranquila en ese sentido, ¿verdad? Después sí hubo purgas internas, ¿verdad? Pero el mal de la guerra no llegó. No hubo, ese escenario no hubo. Sí, fue uno de los pocos lugares en ese sentido. Que fue o sea, hubo disparos, pero no hubo gente muerta ni herida. No, después en el levantamiento de septiembre hay 2 ejecutados que son ejecutados por ese intento de querer reponer al gobernador. Y obviamente después, en el caso de Francia, para ir debilitando al grupo que podía reaccionar, que era el grupo españolista, les impuso, por ejemplo, les citó en la plaza y les dio 24 horas para poner una suma importante de dinero a cambio de no ser ejecutados, ¿verdad? O sea, las medidas revolucionarias fueron continuando con el transcurrir del tiempo y se fueron tomando otras medidas, pero como dice Enrique, no hubo esas guerras como hubo en la propia Argentina, claro, en Chile, en Bolivia o en Venezuela, sí, o en Perú. ¿Qué nos costó más Argentina que España, digamos? Sí, yo suelo decir, nuestra independencia real es de Argentina antes que de España, ¿verdad? Porque la independencia de España ya era algo que se iba a dar nomás luego porque toda Sudamérica se independiza. No puede permanecer Paraguay como un reducto español si toda Sudamérica se independiza, ¿verdad? Pero con la Argentina hubo 40 años de estira y afloje. ¿Y qué tanto, digamos, éramos súbditos de España nosotros, más allá de las leyes, más en cuanto a impuestos, en cuanto a decisiones, o ya era Paraguay un país que medio se cortaba solo? No, los Borbones que comienzan a gobernar a comienzos del siglo XVIII son unos reyes que ejercen mucho poder. De hecho, los últimos gobernadores desde Saint-Just en adelante, Larrazábal incluso, desde 1740, son gobernadores que vienen desde España, son gobernadores que reportan directamente a la corona y que tienen muchísimos enfrentamientos con el cabildo. Antes de eso, con los austras, sí, el cabildo era como más autónomo. Entonces, en algún sentido, algunos dicen que justamente mucho de esta revolución de independencia también rescatan un poco esa autonomía que habían perdido los cabildos con los gobiernos borbónicos, ¿verdad? Por ejemplo, un gobernador como Pedro Melo de Portugal le escribía al rey y le decía: mi padre combatió al lado de su padre
padre en tal batalla, ¿verdad? O sea, eran gente, en el caso de Pedro Melo Portugal, era noble, era marqués de Villena. Entonces, eran gente que venía directamente del núcleo del poder nobiliario español. En el caso de Lázaro de Rivera, era de Espinosa y los Monteros. El propio Bernardo de Velasco era de una casa noble de Villadiego en la Castilla Antigua. Antes de Velasco, por ejemplo, le tuvimos, durante el periodo que él estuvo en la lucha contra las invasiones inglesas, tuvo Eustaquio Giannini Ventayol, por ejemplo, que era un marino y un arquitecto de faros. Hasta ahora hay uno de los faros más famosos de España, fue construido por este señor que estaba aquí como gobernador interino. O sea, eran gente que venía del núcleo directo de la monarquía, y los Borbones eran muy celosos. Le mandan cartas a los gobernadores al cabildo: no se metan en esto porque esto es un asunto del rey, no es asunto de usted. Directamente. Directamente. Sí. Para ir cerrando, ¿qué no pasó en la independencia que a veces se cuenta y se repite? Yo creo que el ramo de flores, ¿verdad? Eso es bola. Eso es. Pero ese está hasta ahora. Sí, instaladísimo. Instaladísimo. No, imagínate, digo, si en una noche así turbulenta, Sí. ¿verdad? Y te vas al shopping y conseguís flores de este color y de otro color. No. Además, no hay una fuente primaria. No pasó. No. Esa es una de las más extendidas. Esa es una de las tantas, ¿verdad? Sí, después otra cosa que yo no creo para nada, y se repite mucho, es que Francia en un congreso anterior, en 1810, sale con 2 pistolas y dice: esta para los reyes de España, esta para... Eso que puso Historieta. Hay distintas versiones además, ¿verdad? Hay varias versiones, y a mí me tocó trabajar con un proyecto en la época que estaba todavía en la Facultad de Filosofía, y que hicimos en el 2007, y en el acta Francia no está, porque Francia él había sido elegido como diputado para ir a las Cortes en España. Entonces él no podía participar porque él No, tenía la que... escena es linda, ¿verdad? No, claro, no, es de novela, es espectacular, pero en realidad él no está entre los asistentes a ese congreso. Rápidamente, ¿para ustedes coinciden en el principal protagonista o no se puede buscar un protagonista de la independencia? Y mira, desde 1894 no nos ponemos de acuerdo sobre quiénes son los protagonistas, pero como dijo Enrique, el 14 y 15 de mayo el protagonismo lo tiene Pedro Juan Caballero. Él realmente se la jugó, porque si fallaban, si fracasaban, si los que... La parte operativa, digamos. La parte operativa, si él fracasaba, él el 15 de mayo estaba fusilado. ¿Y Francia? Sí, te digo así, súper a la corrida. Ahora, para mí el protagonista del golpe del 14-15, Pedro Juan Caballero. El protagonista de la creación del Estado paraguayo, el doctor Francia, el que crea el aparato, el Estado paraguayo, y el padre de la independencia en el sentido de su reconocimiento internacional ante el mundo, Carlos Antonio López. ¿Escribió Caballero con su sangre o no? No sé si... eso también es otra... No, yo no creo que haya escrito con su sangre, pero Caballero era el que... Cuando Francia va a ser elegido dictador en el Congreso en 1814, él se encarga que 2 personas no asistan a ese Congreso: Pedro Juan Caballero y el capitán Fernández Montiel, porque él sabía que esos 2 no le iban a perdonar, eran sus rivales políticos. Y Caballero y Fernández Montiel están otra vez en la conspiración del 20, y Caballero sabía que con él se iban a ensañar más. Por eso él termina tomando esa decisión tan trágica, ¿verdad? Rápidamente, porque nos estamos yendo, contanos un poquito de este libro y dónde se consigue. Este es un libro que escribí hace bastante tiempo, hay 2 ediciones. Trata justamente de todas las medidas de los gobernadores, pero que nos va pintando un poco cómo era la sociedad paraguaya antes de 1811, a partir de las documentaciones las reglamentaciones que dieron los gobernadores. Para entender la independencia general, entonces, esto. Por sobre todo la sociedad, ¿verdad? La sociedad, ¿Cómo era la sociedad, porque por ejemplo ahí está el tema que se vendían en las pulperías, qué se tomaba, qué se compraba, cuáles eran las costumbres. Por ejemplo, vos no podías andar más de las 10 de la noche sin un farol, porque no tenías un farol. Si eras patricio pagabas una multa, y si eras esclavo te azotaban. ¿Dónde está el libro? Se consigue en las librerías. Perfecto, gracias a ambos por venir, gracias por el tiempo de ambos, y nada, seguimos hablando. Ojalá que tengamos pronto otra ocasión para charlar de temas históricos. Muy amables, en serio, le agradezco de corazón. No, gracias a vos, Diego, por la invitación, y gracias a Bernardo Velasco por no haberse rendido tan rápido. Gracias a eso tenemos 2 feriados. Eso es genial. Eso es lo que nos hace únicos indiscutiblemente. Gracias. Hacemos una pausa, nosotros ya volvemos. Muy bien, vamos cerrando puntos de vista. QAP arranca en segundos nada más, y nosotros queremos irnos, pero por supuesto con material, con información. Tiene que ver con lo que pasaba en la residencia de un concejal de Asunción del Partido Colorado que sufrió una balacera en su domicilio. Nos referimos a René Gabriel Calonga Acevedo Balearon, casa de concejal.
De hecho que en el circuito cerrado y con las marcas del rastro del impacto de la bala se observa que fueron en total 4, ¿verdad? Pero no se podemos decir que hay más disparos también que pudo haberse efectuado. Fue una sola pasada, oficial. Una sola pasada que realizaron estas personas. Y respecto al concejal René Calonga, ¿él vive en esa casa? ¿Había gente ahí dentro? Tengo información que el concejal en ese momento no se encontraba en su vivienda y que vecinos le habrían llamado al mismo comentándole lo que había sucedido. ¿Se tiene una moto, 2 personas, más pistas? Se tiene, pero me tengo que reservar.